En esta ocasión vamos a hablar de la conducción eléctrica, que nos vamos a basar en la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simons Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas. Las unidades básicas, que es la tensión o voltaje, intensidad de la corriente, resistencia de la carga o consumidor conectado al circuito. ¿Cómo trabaja el circuito? Debido a la existencia de materiales que dificultan más que otros el paso de la corriente eléctrica a través de los mismos, cuando los valores de su resistencia varían. El valor de la intensidad de corriente en amperes también varía de forma inversamente proporcional. Las fórmulas generales lo vamos a mostrar en un diagrama de las tres formas de relacionar las magnitudes físicas que intervienen en la ley de Ohm, como el voltaje, la resistencia y la intensidad. Vemos la primera fórmula, que es para hallar el voltaje, y el voltaje se mide en voltios. Para hallar la resistencia tenemos que R es igual a voltios sobre intensidad. Ahora la resistencia se calcula en ohmios. Y para la intensidad despejamos intensidad, y esta intensidad tenemos que medirla en amperios. Potencia, ¿cómo calcular la potencia? La potencia pues es igual al voltaje por la intensidad, y en este caso se calcula en watts. Bueno, aquí tenemos un artículo que dice que en la actualidad disponemos de muchos instrumentos que nos permiten medir con precisión la tensión, voltaje y la corriente eléctrica, pero en el siglo XIX muchos dispositivos, tales como la pila de Artesa, no estaban disponibles. Los aparatos que medían la tensión y la corriente de la época no eran suficientes para obtener lecturas precisas para el desarrollo de la fórmula de Georg Ohm. ¿Qué quería obtener? Acá tenemos la balanza de torsión, que fue diseñada originalmente por el geólogo británico John May y mejorada por el químico y físico de la misma nacionalidad Henry Cavendish. Tiene su fundamento en el péndulo de torsión. Está constituida por un material elástico sometido a torsión. Ahora veremos la aplicación de la ley de Ohm en este caso, que lo vamos a ver en el tema de un cableado en una casa, pero en este caso vamos a hacer algo más pequeño, que va a ser un circuito donde vamos a realizar la conexión en paralelo, como les indicaba, que es la conexión que se utiliza en una casa más que todo. Bueno, estos circuitos paralelos es fácil encontrar en las casas, como les comentaba. Es un cableado básico
gracias a que en un circuito en paralelo la energía no se pierde, más que todo es constante y es igual. Y al cortar en este caso un foco, los otros continúan encendidos, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Bueno, esta es la instalación en paralelo. Ahora sí, este es un diseño más pequeño que se hace en las casas, que en este caso solo vamos a utilizar un interruptor primero y un foco que tiene la entrada de 220 que pasa por el interruptor y de ese extremo llega hasta el foco, y del otro extremo llega solo directamente hasta el foco, y así vamos cerrando el circuito. Como ya hemos cerrado el circuito, se realiza una prueba y podemos percatar que sí está funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es conectar otro foco para mostrar el funcionamiento de la conexión en paralelo. Este es un pequeño diagrama de un circuito paralelo para las luminarias, que, como les indicaba, tiene la entrada de 220 voltios, que entra por un lado y se conecta al interruptor. Seguidamente ese mismo cable va conectado al foco y cerramos el circuito. Ahora en este caso vamos a aumentar dos foquitos más que en sí no debería perder la intensidad del brillo del foco, y tendría que ser la electricidad constante en los tres focos. Ahora un pequeño cálculo más que todo para hacerle el seguimiento al voltaje que tiene, que aguantan los focos. En este caso vamos a sacar de 4 focos que van a ser cada uno de 100 watts. Como son 4, son 400 watts. Esto lo dividimos por la corriente y tenemos el valor en amperios, y es lo que va a pasar por el cable al presionar el interruptor y cerrando el circuito. Y justamente vamos a ver la prueba. Justamente se está conectando los sockets para posteriormente enroscar los focos. Estamos colocando el primero, enroscamos y se realiza la prueba de encendido, y como podemos ver, los dos focos han encendido. Ahora retiramos uno. Como les decía, retirando un foco no debería perderse la conexión, de que como es un sistema en paralelo, quitando un foco el otro continúa encendido, como de una casa. Cuando prendes el interruptor de un cuarto y está encendido, vas al otro, prendes, los dos están encendidos, apagaste uno y el otro continúa encendido.
lo propio, está haciendo acá algunas pruebas. Y acá ya le vamos a aumentar el tercer foco y tendría que suceder lo mismo. Encendemos y los tres se encienden. Como ven, se quita uno y los otros dos continúan encendidos y es indistinto. Si quiero puedo quitar el primero, el segundo o el tercero, igual no tendré que apagarse los otros dos. Y también, como pueden notar, la intensidad es la misma. Y pues ese sería un pequeño circuito, lo más que todo relacionado con la instalación eléctrica en cuanto a la luminaria. Es el mismo procedimiento, pero en una escala más grande y con más interruptores para poder ser más independiente cada foco. Y pues eso sería todo. Gracias.